A ver, en un mundo donde la información fluye constantemente y la tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana de nuestros hijos, tristemente para muchos, ¿no? También, bueno, ayuda bastante. La educación sexual para padres ha dejado de ser una opción para transformarse en una necesidad apremiante. Hoy en día es fundamental reconocer que no podemos depender únicamente de la escuela o de fuentes externas para que nuestros hijos adquieran conocimientos sobre sexualidad. El hogar debe ser el primer y principal espacio de aprendizaje, un lugar donde se fomente un diálogo abierto, honesto y basado en valores. Abordar la sexualidad de manera proactiva y adaptada a la edad de nuestros hijos es clave para empoderarlos, brindándoles las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas, protegerse de riesgos y desarrollar relaciones saludables. Sin embargo, este desafío se intensifica ante la omnipresencia de Internet y las redes sociales. Dios mío, nuestros hijos están expuestos a una avalancha de información, gran parte de la cual puede ser inapropiada, sesgada o incluso peligrosa. La sobreinformación y el acceso irrestricto a contenido explícito o confuso pueden generar ansiedad, confusión y una percepción distorsionada de la sexualidad. Es aquí donde los padres debemos asumir el rol de filtros y guías, ayudando a nuestros hijos a discernir lo que es real, seguro y apropiado, al tiempo que les proporcionamos una base sólida de conocimientos y valores para navegar en este complejo panorama digital. No se trata solo de hablar de biología, sino de abordar el tema de manera integral, incluyendo aspectos emocionales, éticos, de consentimiento y de relaciones interpersonales. Hoy, mientras nos adentramos en el vital tema de la educación sexual para padres, tenemos el privilegio de contar con la presencia de una experta en la materia. Ella es escritora y sexóloga. Además, ha venido un par de veces acá al estudio y estamos felices de recibirla nuevamente. Así que Eira Morales nos va a acompañar para saber qué tan importante es hablar de sexualidad con nuestros hijos. Así que bienvenida nuevamente, mi querida Eira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Claro que sí. De verdad que es un tema bien maravilloso porque la educación sexual para nuestros hijos debe ser algo que se deba trabajar con naturalidad, pero para nosotros como padres es un desafío poderlo hablar. Sí, prácticamente un tabú. Mira, Eira, vámonos rápidamente a la calle a ver qué piensa la gente acerca de este tema. Estamos hablando con nuestros hijos de sexualidad. Quizás eso nos genera un poquito de incomodidad y de estrés. Vamos a verlo. Bueno, primero, si uno de los padres no lo habla, lo van a hablar en la calle. De hecho, mi hija estudió primer año y ella ya tiene conversaciones con sus amigos sobre eso. Y es importante inculcarles los valores en casa porque lo que tú no enseñas en casa se lo enseñan en la calle. Pienso que los padres somos los primeros en darle la información a nuestros hijos sobre este tema antes de que lo haga otra persona o se dejen llevar e influenciar por ciertas amistades que puedan tener, que no le den la información de manera más certera. La confianza y el feedback a diario que uno le da a sus hijos, pienso que no tiene por qué haber pena de padres a hijos. O sea, lo veo como un tema súper normal y no creo por qué deba haber incomodidad. Es cierto que todos los niños desde temprana edad tienen un factor sexual que se está descubriendo. Como factor sexual no me refiero a algo erótico, sino a algo que más bien ellos están descubriendo su cuerpo, el cuerpo de los demás también. Es como que, oye, esta niña tiene algo que yo no, el niño tiene algo que yo no. Eso es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de, como ya lo dije, descubrimiento personal. Eira, definitivamente hay que dejar a un lado el tabú. Es así. Totalmente, totalmente, porque ¿qué pasa? O sea, debemos aprender a educar, pero si nosotros entendemos que tenemos ciertas debilidades, nosotros mismos como padres debemos educarnos y entonces prever eso para poder hablar a tiempo a nuestros hijos. Entonces comprar libros, poder recibir información adecuada, porque cuando yo sé que tengo una debilidad, algo que puedo potenciar y mejorar para abordarlo en casa, hay que hacerlo a tiempo. Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la educación sexual para padres con nuestra invitada de hoy, es Eira Morales. Bienvenida nuevamente, Eira. Ay, gracias de verdad por estar aquí, por dar información de calidad para toda esta maravillosa audiencia. Mira, estamos en un tema bien complejo, ¿no? Un tema tabú, definitivamente. Hablar de sexualidad con nuestros hijos es complejo, pero Eira, quiero comenzar quizás con lo más difícil de entender. ¿Es lo mismo hablarle a nuestros hijos de sexo que de sexualidad?
Bueno, lo que pasa es que una cosa es nuestra función sexual y evidentemente lo que nos separa de ser varón o hembra. Entonces, cuando tú le quieres hablar de netamente la parte reproductiva es fácil. Ok. Porque, bueno, evidentemente es lo que nos explican en salud, en biología en el colegio. Ahora, cuando conectamos algunos procesos que se incluyen en esta parte de generar una sexualidad afectiva, correcta, responsable, pero también que no sea predecible, pero que a la vez sea de forma natural, y también sea de una forma de que tú estés dispuesto a abordarlo a tiempo, pero que no sea demasiada información y se convierta en erotismo. Entonces los papás nos volvemos como que, ya va, pero ¿en qué edad debo empezar a hablar de ciertos temas cuando yo todavía no lo entiendo? Porque capaz fui educado de una manera muy, epa, eso no se hace, epa, mucho cuidado, epa, te van a hacer la maldad, los riesgos. Entonces cuando vienes de una familia muy castradora o muy religiosa o con demasiados no, abordar estos temas se vuelve sumamente complicado. Claro, porque también de alguna manera, Eira, y lo tocaste muy bien, desde pequeños nos han restringido y nos han limitado desde el miedo, ¿no? Yo no quiero una barriga en mi casa, yo no quiero que usted no sé qué cosa, no sé un montón de enfermedades aquí por la calle, pero epa, ¿y qué pasa con la comunicación asertiva? ¿Qué pasa con la capacidad de escuchar de los padres? No, por allí comenzaría todo. Sí, totalmente, pero es que a mí me encantó cuando tú ahorita estabas diciendo educación para padres, porque realmente fíjate que si yo no sé, o sea, es decir, yo no sé abordar la educación sexual ni de mi propia vida y de mi propia relación, ¿cómo puedo afrontarlo mejor con mis hijos? Porque ¿qué pasa? Y me encantó también esa introducción que dijiste de la tecnología. Es decir, como papás les estamos dando pantalla a los niños, le doy el iPad, le doy el celular para tenerlos entretenidos, pongo capaz algo medio controlado con control parental, pero salen publicidades de otras cosas. Hay comiquitas ya con un contenido erótico muy importante. De hecho, hay ciertos lenguajes totalmente inapropiados porque ya hablan de zonas, hablan del tema erógeno, hablan de muchas situaciones que se están viendo niños en riesgo de 7, 8 años. Claro. Entonces, claro, uno a veces decía, bueno, voy a hablar de educación sexual un poquito antes de que venga esa menarquía, voy a hablar un poquito antes de que se desarrolle mi niña. Pero ¿qué pasa? O sea, realmente cómo abordo una situación cuando ya están en riesgo, capaz a los 5 o 6 años, y qué debo yo hablar, cuáles son esas zonas de cuidado, cómo debo yo decir los nombres por dónde es. Claro. Es decir, si yo tengo nariz, tengo boca, tengo orejas, entonces mis zonas íntimas tienen un nombre específico que siempre va a ser ese nombre, no lo podemos cambiar. Sí, porque de alguna manera aquí el lenguaje tiene poder, ¿no? Sí. No, tú sabes que eso, que siempre además con diminutivo, y va a llegar un momento donde eso con diminutivo, bueno, a un niño le puede interesar o al revés, ¿no? A la niña le puede interesar y debe saber cómo se llama, qué hace y además también cuáles pueden ser las consecuencias de hacer eso, ¿cierto? Es así. Eira, quizás hoy la tecnología se nos está adelantando, quizás hoy YouTube, quizás hoy TikTok, Instagram y todas estas redes sociales son los educadores de nuestros hijos a nivel sexual. Sí, o sea, todavía estamos en esa... Y más que los educadores, los que exhiben, porque educar es una cosa muy distinta a exhibirlo, ¿no? Total. Sí, esa manera de influir, pero mal influir. Entonces, en las redes sociales, si hablamos de redes, bueno, también es un tema. Y ese contenido explícito que puede llegar por medio de publicidad, puede llegar a través de un link, puede llegar hasta por situaciones... ¿Sabes cuando los niños están y se estresan porque quieren darle play y sale la publicidad y quieren claro. y capaz pisan varias en la pantalla y sales y te vas a otra página? Entonces ahí es donde qué nivel de confianza debe existir con tu papá o tu adulto representativo, esa persona que te cuida, para tú poder afrontar a tiempo y decir. Y también nosotros cómo revisamos, o sea, si de verdad estamos teniendo esas visualizaciones de cuánto tiempo está en pantalla y qué está viendo. Porque sí, o sea, puede ver, más que educar, es eso, van a estar expuestos a un contenido que ni siquiera van a entender, me va a generar ansiedad, me puede generar tristeza, me puede generar no entender esos toques inadecuados que yo puedo estar viendo. No, y también pasa algo, Eira, y es que los niños comienzan a hablarlo sin saber lo que es. Y te pongo un ejemplo rápidamente. Mi hija de 8 años, Aranza, un día comenzó a contarme una historia que le contó otra amiguita que tiene 10 de la organización, pero ella lo contaba con tal inocencia y yo, por supuesto, para saber hasta dónde llegaba, yo le dije, ajá, ¿y qué pasó allí? No, papá, eso quedó así. Y yo dije, no, listo, ella no sabe lo que es, ella no sabe lo que significa. Simplemente lo escuchó y comenzó a hablarlo, lo verbalizó como
si ella supiera, ¿no? Porque ella Total. habla... Pero yo entendí, ya va. O sea, la cantidad de información que le llega a nuestros hijos es increíble y allí es donde viene, por supuesto, el epicentro del programa. Eira, ¿qué hacer allí? Claro. Porque yo como padre, agarré a mi esposa y le dije, mira, Juve, ya Aranza me está hablando de esto, ¿y qué hacemos? Y me dijo, vamos a esperar un rato a ver si ya se... Y ya de verdad más nunca lo tocó, porque simplemente ella repitió una historia. Claro, claro. Bueno, mira, ahorita hay unos libros maravillosos de educación sexual, tanto para niños a partir de 4 años, donde te narra una historia literalmente de, bueno, cuáles son las partes del cuerpo, porque esto se llama así, esto se parte así. Vamos a las partes íntimas y entonces hace hasta una comparativa y el perrito lo tiene y el gatico y no sé qué. Y luego papá y mamá, o sea, cómo va explicando una historia y tú vas narrando la historia. ¿Qué es lo que uno como orientador y sexólogo debe explicar? Que uno debe hablarlo con total naturalidad entre los 3, 4, 5, 6 años sin mayor énfasis. Es decir, tú explicas todo tal cual. Quien le pone el tabú es uno. Claro. Por ese mismo miedo a hablar y explicar. Porque uno piensa que si yo informo, voy a orientar a llevarte a. O sea, siempre es como que, bueno, es que lo voy a empujar y no es la idea. Y hay otros libros también muy buenos ya para esta edad preadolescente, que antes uno, como te comentaba, hablábamos 10, 11 años, empezar a hablarle a las niñas y a los varones, pero ya se bajó un poquito la estadística. Okay. Estamos hablando entre los 8, 9 y 10 años ya empezar a hablar, bueno, mira, esto va a pasar cuando tú te vayas a desarrollar, esto va a pasar con los varones y con las niñas. Entonces habla exactamente de los términos adecuados para que ellos tengan información y mira, yo los recomiendo muchísimo y sobre todo si un papá o una mamá dice, mira, no tengo las herramientas. O sea, hay muchas personas que sí podemos hablarle a tus hijos, conversar, dialogar desde esa información certera, eficaz y sobre todo necesaria para la edad, sin extralimitarnos, Okay. porque eso también te da el poder de decisión cuando ya estén más grandes. No, y además que quiero yo con naturalidad, ¿no? Como bien lo dices, porque no es lo Ay, mismo que te agarre a ti un claro. sexólogo, un psicólogo, un Ajá. psicopedagogo, hablarte de sexualidad, a que papá y mamá desde el mío, ay, pero es que ¿cómo se lo digo? Y es que entonces si se lo digo ya lo va a conocer y ahora le va a dar más curiosidad, porque No, aquí ese es el justamente... error, y ese quiero es que el me lo error respondas número en- uno. En la próxima parte, porque cuando los padres normalmente hablan de sexualidad con sus hijos, dicen, es que les voy a despertar ahora eso. ¿Es así? Me lo respondes en la próxima parte. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y aquí estamos de vuelta en Palabra Cierta y hablando de la sexualidad para padres, cómo educarnos para hablar con nuestros hijos con total naturalidad, con esa seguridad ganada, pero sobre todo de manera asertiva. Converso con Eira Morales, ella es sexólogo venezolana, sin duda alguna, una experta en la materia. Y te preguntaba, Eira, hey, hay padres que aseguran que una vez que se les habla de sexo o de sexualidad a los niños, se le despierta la curiosidad. Yo siento que biológicamente la curiosidad va a estar allí, ¿no? Hay un tema innato, hay un tema allí biológico. Es un tema pero, fisiológico. ¿Es quizás ignorancia esa afirmación de muchos padres? Sí, evidentemente es por el mismo miedo o rechazo que le tengamos Ok. a nuestros procesos de intimidad. Entonces, abrir esa ollita, abrir esa tapa, como digo yo en la casa, puede ser un tanto desafiante, pero no. O sea, ciertamente, fisiológicamente, nuestras hormonas van a estar ahí haciendo su buen trabajo, que en el proceso de desarrollo vamos a mirar a los niñitos con cierta mayor empatía que antes, las niñitas también, de hecho, por algo a veces en consulta me dicen que son las niñitas las que están como que más activas, más desarrolladas, siempre capaz se ha hecho esa comparativa. Ustedes son más inteligentes, son más pilas, por favor. Mira, yo lo llevo mucho también a la práctica de los juegos. O sea, el niño juega con sus carritos, juega con superhéroes y a las niñas nos ponen ya con un bebé, nos ponen a hacer un planchadito, un También, carrito de ¿no? mercado. Culturalmente. Hablando a las niñas como con qué jugamos, entonces entra esa adolescencia y bueno, yo tengo que también estar ahí cortejando. Pero no, mira, realmente la educación sexual es algo que debemos abordar a tiempo para prevenir precisamente todo lo que tanto hablamos, pero también es para dar ese derecho a la información correcta de mi cuerpo, de qué debo sentir, cómo me debo sentir. También quitar esos rasgos que le hemos puesto, esos títulos, no de que la regla es desagradable, no de que vas a sentir esto, no de que ay, vas a estar súper hormonal y te vas a sentir mal, o el varoncito que va a estar muy activo. Entonces también es como para quitar, cuando yo tengo información correcta, también dejo de hablar repitiendo simplemente. Entonces doy información más asertiva, pero siempre desde la realidad
de que si yo como padre sé que no tengo las mejores herramientas, si tengo el presupuesto y puedo hacerlo, es mejor contar con un equipo de apoyo. Podemos ir a un psicólogo, un psicopedagogo, pero experto en la parte de sexología para abordar esos temas. Porque también hasta con el tema del bullying, con el tema de las burlas, puede pasar de que hasta un rasgo por aquí, bueno, mensajes, fotos, videos que pasan con los adolescentes. Bueno, incluso ya que estás hablando del bullying y hablando de la sexualidad, también muchos adolescentes, una vez que ya inician todo este tema de la sexualidad, justamente por no hablarlo, pueden generar problemas de autoestima. Totalmente. Traumas. Totalmente. El no querer que los vean, que los toquen, sentirse amados. O sea, el tema de la sexualidad no solamente es el coito, no solamente es el acto sexual, hay toda una ambientación, hay toda unos espacios donde socialmente tenemos que desarrollarnos. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa? Que todos esos que tú estás diciendo, o sea, todo lo que vivimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia es lo que nos convierte en los adultos que somos. Claro. Entonces, esta es la realidad con la que estamos viviendo. Entonces, a veces somos muchos padres que no hemos canalizado nuestros problemas que tuvimos en infancia, que de por sí tenemos problemas en pareja, porque no lo pudimos abordar. Entonces, imagínate nosotros mismos tratando de criar a otros. Este es un proceso, por eso es que es una mejora continua. Y yo creo que en el momento en el que haces clic y dices, siempre hay capacidad para mejorar y para aprender algo nuevo y para que no se repita la historia. Entonces, si yo de cierta manera viví algo que pudo haber sido mejor, como yo lo desarrollo mejor y soy más empático con mi hijo o hija. La comunicación, la confianza, pero hablamos demasiado de comunicación, pero yo como creo de verdad esa escucha en la que no a primera te juzgo, en la que no a la primera te regaño, en la que respiro, ay, cuéntame más, y trato de generar una verdadera conexión. Sí, porque inteligentemente, Ira, cuando tu niño te dice Claro. algo, tienes que aprovechar el momento desde la confianza de sacarle más información, ¿no? Claro, pero no utilizar ese momento para luego entonces, 2 horas después, Atacarla. Más nunca te va a decir nada. Por eso. Ahora, Ira, hablando casualmente para aprovechar, porque este tema es muy profundo. Este tema es profundo. Lo Y también las cultural. edades. Sí, lo cultural, para no adentrarnos ya en las edades. El papá con el niño, dale play, dale el varón, mientras más mujeres, chévere, pero con la niña ni por el carrizo. También vemos cómo esa confianza apareciera más cercana, sobre todo a los 10, 12 años, papá e hijo, madre e hija, ¿cierto? Sí, es como más difícil que la niña vaya con el papá a hablarle de sexualidad, de sexo. Sí, puede pasar porque obviamente buscamos como que lo igual en cuanto a luego que me gusta lo afectivo en otro. Sin embargo, esto que tú acabas de decir es muy importante porque los padres fortalecen muchísimo la autoestima y el autoconcepto de las niñas. Eso quiere decir que la niña lo que vive en su infancia y en su preadolescencia es lo que va a buscar en una futura pareja. De manera inconsciente. Luego eso evidentemente se puede trabajar en terapia para no caer en patrones si capaz tuviste un papá con no los mejores ejemplos. Sin embargo, siempre va a ser esa primera parte focal, cómo trataba papá a mamá, cómo trata papá a la niña. En ese sentido de confianza, genera más confianza con la mamá, pero está esperando todo lo que le dice papá. Ah, interesante. Todo lo que diga papá en cuanto a cómo se ve, en cuanto a cómo habla. Es decir, tanto la parte física es muy importante y no es caer en banalidades. Papá es el responsable de generar esa autoestima y ese autoconcepto en la niña muchísimo. O sea, díganle a sus hijas qué bella estás, qué inteligente eres, wow, me encanta cómo te combinaste, valida cómo está, para que después no lo ande buscando afuera. Claro. O sea, esa validación de sentirme bien y no es verlo banal, porque evidentemente uno después en personalidad también le vas a resaltar otros rasgos de su personalidad. Claro. En varones, si tú dices que por tendencia latinoamericano y como venezolano, sí, puede haber capaz una tendencia al machismo, Sí. obviamente la hay. Pero si bien es cierto, también hay una tanda de niños muy tímidos. Hay una tanda de niños que más bien, si no quiero hacerlo, bueno, pero te empujo, pero te llevo. Entonces, ¿qué está pasando ahí y cuál es la parte en la que yo debo conectar también con mi varón, que capaz no es tan extrovertido, pero es una persona extraordinaria? Entonces, fíjate que todos caemos en unas creencias, en unos patrones, que eso es lo primero que uno debería tratar de no llevar siempre sobre la mesa.
Eira, las edades, ¿cuán importantes son para yo comenzar a hablar de todo esto? Vamos a hablar incluso de esa infancia que Sí. hoy está como hasta los 10 años, ¿no? Porque Sí, ya hablan de hemos preadolescentes a los bajado, 10, sí. a los 12, 13 ya son adolescentes, todo se ha adelantado, Se ¿no? ha adelantado un poco, pero es por las mismas, el tema de lo expuesto que estamos a las Claro. redes y a la cantidad ya de estamos información. conociendo lo que antes conocíamos 2, 3 años después. Totalmente, totalmente. Mira, básico, o sea, desde preguntas oreja, nariz, cuello, mis partes íntimas, hay que decirlo en el momento en el que ya lo están preguntando. 3, 4 años, 5 años, decirlo con total normalidad. De dónde viene mi bebé, mi hermanito, de dónde viene el bebé, hay que explicarlo y ponerle nombre. No es que la semillita y el cuentico, o sea, vamos a La cigüeña. explicarla, sí o no. Tenemos que explicar, pero de la forma como si tú estuvieras explicando cómo cocinas, cómo estás haciendo una receta y tú vas a explicar. Desde el vínculo del amor, sí, yo soy súper pro amor, súper hablar también de la parte afectiva, de que ese momento de intimidad que se genera de mamá y papá y sale un hermanito, sale un bebé, hay que hablarlo. Y luego ya al preadolescente también es la parte hormonal. ¿Por qué? Porque va a venir también junto a material erótico que puede llegar, videos, celulares. Entonces debo explicarle que esa energía y esas ganas también se va comiendo algo rico, haciendo mucho ejercicio y no quedándome solo en el cuarto o en el baño. Entonces hay que educar tanto a las niñas con el tema hormonal de cómo me siento con la menstruación y a los varones con todo este tema hormonal cuando ellos también se desarrollan. Conclusión, Eira, lo más importante es hablar con nuestros hijos, escucharlos, no juzgarlos y validar sus emociones. Totalmente, y tratar de ir corrigiendo sobre la marcha porque siempre va a haber un equilibrio de autoridad-afecto. Listo, me encanta, Eira. Como siempre, complacido de estas buenas conversas en redes sociales donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. Claro que sí, me pueden seguir en mis redes sociales, Eira Morales con doble S al final y por ahí estaré respondiendo todas sus dudas, preguntas que me quieran decir. Bueno, maravilloso. Gracias por esta visita. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, como siempre, felices de llevarles este maravilloso contenido. Somos Palabra Cierta. Cuídense mucho. Chao, chao. Dios les bendiga.